Nuestro invitado es Marco Vinelli, él es especialista en temas de agroexportación y además economista. Señor Vinelli, buenas tardes, bienvenido. Y bueno, para conocer pues su punto de vista, ¿no? El día de hoy 3 ministros de Estado en el Congreso tratan de llegar a un consenso, de exponer la solución para esta ley agraria. ¿Qué opina usted? ¿Debió de pronto mejorarse algunos puntos en vez de derogarla? ¿Qué esperar respecto de un tema que, como vemos, se refleja a través de estas protestas? Sí, buenas tardes, María Jesús y Paola, ¿cómo están? Gusto saludarlas. Respecto a su pregunta, específicamente creo que no debieron derogar la ley, debieron plantear mejoras y darse el tiempo necesario para poder captar, digamos, las demandas que tenían los trabajadores y poder llegar a un punto medio entre trabajador y empresa. Y lo digo porque hoy día, al no existir régimen, estamos en la incertidumbre total de qué normativa se va a aplicar para poder pagar los salarios a los trabajadores. Y además estamos viviendo, por esta larga espera, una nueva norma, estamos viviendo una situación de violencia en diferentes puntos del país que han llevado pues a que estas empresas paralicen sus operaciones para no poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Y no solamente eso, van a perder ingresos los trabajadores, que es el principal problema que se ha querido arreglar y que ahora se ha ahondado más con esta larga, pensar en qué propuesta van a hacer y sacar finalmente aprobada. Claro, muy buenas tardes. Además hablaba de que si era posible o sea necesario que sigan las exoneraciones tributarias para las empresas agroexportadoras. Sí, mire, ahí el contexto es diferente. La protesta se inició por demandas laborales y ya se ha demostrado en estos 20 y tantos días de que las dos normas, la ley general y la ley de promoción, tenían los mismos beneficios. El otro punto sobre los que eran las exoneraciones tributarias, sí, en un país es recomendable que todos paguen la misma tasa impositiva, pero sin embargo le daban preferencias al sector agrario porque era un sector que requería en ese momento un impulso, además de que contrata muchos trabajadores. El sector agrario emplea el 25% de la población económicamente activa del país. Cerca de 4 millones de personas están involucradas en el sector, además que lleva grandes beneficios a las zonas rurales y disminuye la pobreza. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo que hemos visto en los medios y en el Congreso es que haya una tendencia a que paguen el 29.5%, y eso está bien porque tiene que ser progresivo para que también las empresas puedan hacer su proyección de flujo de caja y poder atender esta nueva legislación. Perfecto. Señor Vinelli, acá hay una pregunta que se hacen también otros sectores. ¿Cómo es el tema de establecer a través de una ley el tema de los salarios, no es cierto? Porque de pronto se necesita evidentemente arreglar y quizá homologar, ordenar el piso salarial, pero también otros sectores estarían pidiendo lo mismo. Sí, es muy riesgoso lo que están planteando. Es muy riesgoso y sobre todo en el gobierno que no han tomado una decisión firme sobre este tipo de protesta. Porque hoy día la remuneración mínima vital en toda la economía peruana es de 930 soles y lo que se plantea es hacerla diferente o diferenciarla en el sector agropecuario, y después van a venir el sector construcción, el sector turismo, la pesca. Exactamente, y todos tienen su particularidad, todos tienen, las diferentes formas de trabajar, pero vamos a exponer al país a que haya más protestas, haya más pedidos. En este momento hay inclusive algunos indicios de paro en algunos sectores como la salud, por ejemplo. Entonces, tengamos cuidado con eso, hay que ser responsables, y ahí yo sé y entiendo que la responsabilidad está en el Congreso, pero también está en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que estar atento y haciendo sus propuestas para que sean debatidas y se llegue a un consenso entre los dos poderes del Estado. ¿Y cuál sería una propuesta media que realmente, porque lo ha dicho el ministro de Economía, siempre va a haber pues un grupo que no está de acuerdo, va a beneficiar a unos y perjudica a otros? Un término medio, un punto medio para que sea una nueva ley de promoción agraria que realmente pues se pueda, no sé si contentar o por lo menos apaciguar la situación que estamos viviendo en nuestro país. Estamos 23 de diciembre, anuncian una huelga, una paralización total el 29, cerca de Navidad. El Congreso tampoco decide.
Va a ser muy difícil llegar a un punto medio, le comento. Pero yo quiero agregar solamente aquí un elemento importante que no se está hablando y no se está diciendo. Se está queriendo legislar sobre el 20% de los trabajadores que son formales. En el sector agrario, le mencionaba, existen 4 millones de trabajadores y el 20% es el sector que está dentro de la formalidad. Y hay un 80% que no está dentro de la formalidad, está en el sector informal y son ellos los que están sufriendo, digamos, los salarios más bajos que tenemos en el país. Pero ninguna propuesta, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, está buscando atacar a esa masa de trabajadores que son los que ganan menos dinero. Claro. Por eso, las propuestas tienen que ir para combatir la informalidad. Y ahí podemos decir incentivos, por ejemplo, los que van a subir la tasa impositiva, pero lo podemos mantener a algunas empresas con una tasa progresiva más baja, siempre y cuando incorporen a trabajadores a su planilla. Fortalecer SUNAFIL para que vaya y que fiscalice. El número indica hoy día que tenemos 4.000 empresas en el régimen laboral. No es muy difícil fiscalizar 4.000 empresas en el régimen laboral a nivel nacional. Entonces, alguien no está haciendo bien su tarea y nos estamos enfocando en un elemento que es el salario, cuando en realidad la informalidad está en el 80% de los trabajadores. Claro, lo que usted nos dice, señor Vinelli, que este ya es un tema que no es estructural, ¿no? Perdón, que no es coyuntural, sino que más bien es estructural, porque pasa en muchos sectores. Y usted cita lo de SUNAFIL. La verdad es que en el caso de SUNAFIL, que está en la ley y que además debería ser su tarea en todos los sectores, ¿no es cierto?, porque se violenta y se atropella los derechos laborales, no solo en el agro, le puedo decir, ¿no está haciendo bien su tarea o habría que darle mayores herramientas? Porque finalmente hay algunas empresas agroexportadoras que señalan que somos formales, no son todas. Sin embargo, la violencia en las calles demuestra que hay mucho descontento, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle más herramienta, más presupuesto, porque como menciono, si vamos a hablar del agro, son 4.000 empresas que hay que fiscalizar. No es un número grande como para no poder hacerlo, ¿no? Y otro elemento, en el Congreso están creyendo que subiendo la remuneración mínima vamos a poder finalmente arreglar el tema de la informalidad, cuando eso no es verdad. Al contrario, si suben las remuneraciones, van a haber empresas, sobre todo pequeñas, que no van a poder pagarlas. Claro. Van a negociar de pagar en efectivo y finalmente la informalidad va a crecer y van a ganar menos dinero los trabajadores hoy en día. Claro, y además atacando un sector que es el que yo creo que le va muy bien, sobre todo a nivel internacional. No estamos cumpliendo debido a este paro con las entregas que se deben hacer a los mercados internacionales. Eso nos afecta como país, nuestra economía. Acabamos de ver una noticia donde las empresas en el norte han decidido paralizar para salvaguardar las vidas de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Está muy bien proteger la vida, pero vamos al otro lado. No van a salir despachos, no van a salir los arándanos, no van a salir las uvas. No van a salir los manos. Exactamente. Entonces, ojo con eso. Al final, el Perú pierde divisas, los trabajadores pierden ingresos, las empresas pierden ingresos y finalmente la economía y todos nos vemos afectados porque estamos hablando del trabajador agrario, pero no nos estamos dando cuenta que hay un operador logístico, que hay un camionero, que hay una persona que prepara alimentos, etcétera, que en realidad se afecta a toda la cadena productiva. Ya, ahora, señor Vinelli, acá hay un tema además que quisiéramos nosotros que usted nos dé su punto de vista. Si bien es cierto, la protesta y el reclamo es un derecho constitucional, pero la violencia no. Lamentablemente los policías y las personas que están en la ruta están completamente afectadas. ¿Qué hacer? ¿Cómo ve usted este tema en el que lamentablemente son afectados aquellas personas que no tienen nada que ver con la protesta? Sí, ahí yo creo que es una responsabilidad del Ejecutivo poner orden en el país. El Ejecutivo debería tomar una decisión más firme respecto a estas protestas. Toda protesta está protegida y amparada en la Constitución, pero nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de las demás personas. Hemos visto que han quemado, volteado una ambulancia, hemos visto que han atacado una cisterna, no dejan pasar a los niños, a las personas adultas. Entonces yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que ser el responsable de poner el orden y tal vez convocar a la Iglesia Católica, a las otras iglesias que nos puedan ayudar para poder convencer a las personas de que la protesta está bien, están en su derecho, pero no podemos afectar la vida de otros seres a nivel nacional. Claro, pero ¿qué se puede hacer? Estamos viendo camiones que están varados, buses de transporte de pasajeros
que tienen que ayudar a la policía a esconderse porque si no los manifestantes les pueden hacer daño. Realmente demasiada violencia afecta, por ejemplo, en una situación en la cual también deberíamos estar concentrados en la lucha contra la COVID, ¿no? Sí, y efectivamente. Yo creo que el Ejecutivo tiene que poner más personal policial, si es posible apoyarse en las otras armadas que tenemos para restablecer el orden. Ojo, sin afectar la vida de los protestantes. Hay que proteger la vida de los protestantes, pero necesitamos restablecer el orden. Hay alimentos que ya no están pasando de una ciudad a otra ciudad y se va a empezar a generar problemas de alimento. De escasez, entonces, ¿no? Es correcto. Entonces, al final esto es un problema que si mientras dura más tiempo, pasan los días, va afectando a más gente, ¿no? Bueno, sí, bueno, muchísimas verdad, gracias, ¿no?, por sus aseveraciones. Esperemos que en el Un Congreso... detalle. Muy amable, señor Marco Vinelli, especialista en temas agroexportadores, especialista en política, pero además que esperemos que en el Congreso, pues, entonces tengamos novedades positivas, noticias positivas para este sector el día de hoy. Además que se pongan de acuerdo el día de hoy. Todos hacemos votos por eso. Bien, vamos a